Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo no encontró la paz que esperaba. Lo que nació de esas cenizas fue algo completamente nuevo, un tipo de conflicto que se ha llamado el sistema bipolar flexible y que, acabó marcando el destino del planeta durante casi 50 años. Hoy vamos a desgranar cómo se forjó exactamente ese sistema. Fijaos, todo empezó a tomar forma con frases como esta. En 1946, Winston Churchill no solo estaba describiendo una división que ya era real, sino que le puso un nombre que se quedaría para siempre: el telón de acero. Con esas palabras quedaba inaugurada la división del mundo en dos bloques que, en apariencia, eran totalmente irreconciliables. Y es que, con los viejos imperios europeos completamente en ruinas, el poder mundial se reorganizó. De repente emergieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y sobre sus hombros recayó la tarea de definir un orden global totalmente nuevo. Y este es el concepto clave. No hablamos solo de una rivalidad política, no. Era un choque total, sistémico. Capitalismo contra comunismo. Democracia liberal contra totalitarismo de partido único. Esta tensión no era un error del sistema, era el motor del sistema. Un pulso constante que, a su vez, definía las reglas del juego. Claro, esta rivalidad que era, en principio, ideológica, no tardó nada en convertirse en algo muy tangible: bloques militares. Y lo que aceleró todo, lo que lo cambió todo, fue la tecnología más aterradora que la humanidad había creado hasta la fecha: la bomba atómica. Aquí lo vemos, este fue el primer gran choque. Estados Unidos propone un control internacional, pero la Unión Soviética, que se ve en desventaja, exige que cualquier control pase por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene poder de veto. O sea, un callejón sin salida. Este fracaso total en ponerse de acuerdo fue el pistoletazo de salida para una carrera armamentística sin precedentes, y creó una desconfianza mutua que ya sería imposible de superar. Y de esa desconfianza atómica nacieron estas reglas no escritas, una especie de manual de instrucciones para no volar el mundo por los aires. Pero la clave, la más importante de todas, es la última. El riesgo nuclear hacía que Europa, el centro del conflicto, fuera un santuario. Nadie se atrevía a empezar una guerra allí. Así que ¿dónde se libraría la batalla? Pues en la periferia, lejos de casa. Pero, claro, la historia nunca es tan sencilla. Mientras las dos superpotencias se miraban de reojo, estaba ocurriendo otra revolución a escala planetaria que lo iba a complicar todo muchísimo más: la descolonización. Ojo a esta cifra, porque es una auténtica barbaridad. 800 millones de personas. En solo 15 años, 47 nuevos países nacieron. Fue un cambio tectónico, un terremoto geopolítico que llenó el mapa de nuevas naciones, que lógicamente no tenían ninguna gana de ser tratadas como simples peones en el tablero de ajedrez de otros. Y de ahí nace el famoso término tercer mundo. Es una idea muy potente. Alfred Sauby lo comparó con el tercer estado de la Revolución Francesa. No se refería a ser el tercero en una competición, sino a ser una tercera fuerza, una vía alternativa. Eran las naciones que se sentían ignoradas y explotadas y que ahora querían tener su propia voz. Pues bien, su puesta de largo fue la Conferencia de Bandún, en 1955. Y lo más revolucionario de esta cumbre no fue quién estaba, sino quién no estaba. Por primera vez en la historia moderna se celebraba una gran cumbre internacional y ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni ninguna potencia europea habían sido invitadas. El mensaje era clarísimo. El mundo ya no solo se dividía en este y oeste, ahora había que contar también con una nueva fractura, la del norte y el sur. Volvemos a la periferia. Como las superpotencias no podían enfrentarse directamente, su conflicto se canalizó a través de otros. Guerras terribles, brutales, libradas por sus aliados. Y la primera gran prueba de fuego de este modelo tuvo lugar en Asia. La Guerra de Corea fue el ejemplo perfecto. Empezó como una invasión, provocó una intervención internacional liderada por EU, luego la intervención masiva de China y acabó en un punto muerto sangriento. Después de 3 años de guerra brutal, la frontera volvió a estar más o menos en el mismo sitio. La lección fue durísima para todos. En este nuevo mundo, la victoria total ya no era una opción. Y aquí viene la gran paradoja. Una guerra tan destructiva como la de Corea no rompió el sistema bipolar. Al contrario, lo hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque ambos bandos aprendieron por las malas una nueva regla no escrita: la moderación. A partir de entonces, sabían que podían apoyar a sus aliados, armarlos, financiarlos, pero siempre con una línea roja muy clara: evitar a toda costa cualquier cosa que pudiera provocar una tercera guerra mundial. Pero esa moderación y la flexibilidad del sistema iban a ser puestas a prueba de la forma más extrema posible. En 1962,
el mundo se asomó al abismo de la aniquilación nuclear. Imaginaos la situación. Octubre de 1962. Aviones espía estadounidenses descubren que la Unión Soviética está instalando misiles nucleares en Cuba, a poco más de 140 kilómetros de la costa de Florida. El mundo literalmente se paró. Durante 13 larguísimos días, el planeta entero contuvo la respiración. La tensión fue subiendo día a día hasta llegar a un punto crítico. Públicamente, el acuerdo que salvó al mundo fue que Khrushchev retiraba a los misiles y Kennedy prometía no invadir Cuba. Pero aquí hay un detalle fundamental que no se supo hasta mucho después. Hubo un pacto secreto. Estados Unidos se comprometió por lo bajo a retirar sus propios misiles nucleares de Turquía. Esa fue la concesión que permitió a ambos líderes salvar la cara, y de paso, salvarnos a todos. La crisis había terminado. El mundo respiró aliviado. Pero nada volvería a ser igual. La naturaleza de la Guerra Fría había cambiado para siempre. Después de mirar de frente a la destrucción mutua, ambos bandos se dieron cuenta de que tenían que gestionar su rivalidad de otra manera. De ahí nació el famoso teléfono rojo, una línea de comunicación directa entre Washington y Moscú para asegurarse de que si algo así volviera a pasar, al menos podrían hablarlo. Era el reconocimiento implícito de que, aunque fueran enemigos mortales, su supervivencia dependía de una mínima colaboración. Y aquí queda la pregunta final, que es la gran paradoja de esta época. El sistema bipolar flexible se tensó hasta casi romperse, pero aguantó. La crisis que estuvo a punto de acabar con todo, irónicamente, acabó por consolidar las reglas de una coexistencia estable, aunque siempre aterradora. Y con ello, se sentaron las bases para la siguiente etapa de la Guerra Fría, la que conocemos como la distensión.